Fíjense, no todo son malas noticias porque hubo un importante acuerdo en el litigio antimonopolio de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, NAR. The National Association of Realtors has agreed to pay $418 million in damages to settle class action antitrust lawsuits over broker commissions. That money will go first to pay the plaintiffs' lawyer fees and then will go to the class. The settlement, though, makes clear that NAR is denying any wrongdoing. Now, the lawsuits argued that NAR, with its more than 1 million brokerage members, violated antitrust laws by setting certain requirements that led to a standard commission. Este litigio está valorado en 418 millones de dólares. En este acuerdo se exige a esta asociación eliminar ciertas reglas antiguas sobre comisiones. Si me sigues en el canal, sabes que el tema de las comisiones en el mercado inmobiliario es una de las cosas que más me molestan. Yo creo que he dicho en varias oportunidades que yo siento que Estados Unidos es un país de intermediarios. Todo lo que significa colocar un intermediario en una transacción significa mayor comisión para los intermediarios y mayor costo en el acceso de esos bienes y servicios. Este litigio establece que los compradores pueden negociar las tarifas con sus agentes o incluso no utilizar agentes, lo que podría reducir las comisiones en miles de dólares y facilitar la transacción en la compra de vivienda. No solo eso, sino que también en noviembre un jurado federal en Missouri encontró a NAR y a sus dos brokers responsables de pagar 1.800 millones de dólares en daños y perjuicios por conspirar para mantener comisiones de los agentes artificialmente altas. Debido a que se trataba de un caso antimonopolio, bueno, esta asociación se vio obligada potencialmente a pagar 3 veces más, es decir, 5.400 millones de dólares. Para aquellos que no lo saben, dentro de las leyes antimonopolios en Estados Unidos se permite la posibilidad de triplicar los costos, daños y perjuicios otorgados como forma de castigar y disuadir estas políticas anticompetitivas. Ahora, ¿cuáles son las reglas, por ejemplo, de este acuerdo? Destruiría efectivamente el actual modelo de negocio de compra y venta de viviendas en el que los vendedores pagan tanto a su corredor como el corredor del comprador, lo que según los críticos esto ha elevado artificialmente los precios de la vivienda, que quiere decir un cambio significativo en la estructura de comisiones. De hecho, las comisiones de los brokers y los realtors tradicionalmente son altas. Entonces, este modelo de negocio de compra y venta de viviendas en Estados Unidos, pues los vendedores tendrían la posibilidad de pagar comisiones más bajas, incluso no pagar. Debo mencionar en este contexto que corredores se refiere a ambos, a brokers y a realtors. Un broker es alguien que tiene una licencia adicional para administrar su propia firma inmobiliaria y puede tener agentes trabajando bajo supervisión, mientras que el realtor es un agente inmobiliario que es miembro de la asociación y sigue un código ético establecido. Los críticos del modelo tradicional argumentan que este sistema infla los precios de las viviendas porque incorpora las comisiones pues a los precios de venta, lo que significa que los compradores indirectamente terminan pagando parte de esas comisiones en el precio de la compra. Al destruir este modelo de las comisiones, pues permite que los compradores negocien los precios y negocien también las comisiones. Fíjense que si una de las cosas que yo siempre he dicho, o que seguramente un realtor le habrá comentado en algún momento de la vida, es que si tú estás vendiendo una casa, si tú estás comprando una casa y el realtor te dice, tranquilo, eso lo paga el vendedor, eso es una mentira. Un claro ejemplo que les puedo colocar en este momento es la última vez que compramos casa. Estuvimos buscando muchas opciones y cerca de aquí, donde compramos ahorita, existe una casa que la publicaron en $320.000. Quiere decir que esos $20.000 que les están cobrando adicional a esa propiedad son el precio de comisión. Es evidente que ese es el precio de comisión. Cuando viene un vendedor y dice, yo necesito que me ayudes a vender mi casa y la voy a publicar en $300.000, no lo vas a publicar en 300, lo vas a publicar en 320 y eso lo vas a pagar tú que estás comprando en este momento y no lo pagas, y lo peor es que lo pagas dentro del mortgage, que te puede decir que eso termina costándote mucho más que $20.000 en comisión. Es por eso que el tema de los realtors en lo personalmente es una cosa que a mí siempre me ha molestado. Si bien yo he comprado mis casas con un intermediario y ayudan en el proceso, definitivamente yo pienso que el hecho de que no estén en la ecuación permite que los precios sean más competitivos. Voy a hacer un paréntesis para hablar quiénes son NAR. National Association of Realtors es una organización estadounidense que representa los intereses de los profesionales inmobiliarios en Estados Unidos.
Esta fue fundada en el siglo pasado, en 1908, y es una de las mayores asociaciones comerciales del país, con más de 1.4 millones de miembros, que incluiría no solo los agentes inmobiliarios, sino a los corredores de bienes raíces, a los evaluadores de las propiedades, que son importantes también, consultores y otros profesionales en el sector inmobiliario. Además de eso, NAR se ha convertido en una organización con significativa, escúchese bien, influencia política en Estados Unidos. Es conocida por ser una de las entidades más poderosas en términos del cabildeo político e invierte millones de dólares en el cabildeo cada año para influir en políticas y legislaciones que afectan al mercado inmobiliario. No necesariamente de manera negativa, pero lo afecta. Aboga por una variedad de temas relacionados con el mercado, como la legislación, los créditos hipotecarios, políticas fiscales, todo que afecte al mercado inmobiliario y obviamente sus regulaciones, pues. Sus esfuerzos de cabildeo buscan proteger los intereses de sus miembros. Además, también tenemos un comité que es RPCA, que es el Reactor Political Action Committee, que contribuye financieramente a las campañas de candidatos políticos, que obviamente apoyan sus objetivos y políticas preferidas. Esto le permite tener acceso y ejercer influencia en legisladores en el Congreso Legislativo, reforzando su papel como una fuerza política significativa en Estados Unidos. Es muy importante mencionar esto porque yo, de hecho, iba a subirlo y no lo terminé subiendo. Hice un pequeño fragmento en Instagram en el que estaba hablando sobre NARA. Haciendo un pequeño paréntesis, NARA es National Association Dealerships of America. Es un compendio, es una organización que representa el compendio de concesionarios en Estados Unidos y también es una fuerza política aquí en Estados Unidos porque financia ciertos legisladores que permiten regular el mercado en función de ese mercado, de ese sector de la venta de vehículos. Lo que les quiero decir con este paréntesis es que, como se dan cuenta, en este país, si tienes una organización muy poderosa y tienes financiamiento, puedes apalancarte en el dinero de tus contribuyentes, de tus miembros, puedes tener influencia en el Congreso, que es, a mi modo de ver, el mal de este país. Dicho esto, entendamos qué significa este cambio y estas implicaciones negativas para la industria inmobiliaria. Se espera que disminuyan los ingresos en estos brokers tradicionales y afecte el lucrativo negocio del sector. Analistas de JP Morgan y RBC señalan que debido a las altas tasas hipotecarias actuales, la normalización de estas condiciones podría tardar, ejerciendo más presión financiera sobre el sector. Los cambios propuestos por este acuerdo, que entran en vigor a mediados de julio, han generado opiniones divididas, mientras que algunos ven las reformas como beneficiosas para las familias estadounidenses. Ahora cuéntame qué piensas tú, ¿crees que está bien que suceda esto? Pero yo les voy a dar mi opinión breve como conclusión. He notado que en este país las cosas llegan pero llegan tarde. O llegan tarde pero llegan. Quiere decir que esto fue el resultado de una serie de denuncias que se hicieron a lo largo de estos últimos 50 años. Vemos cómo ha sido la actividad de esta asociación y de sus miembros. No diría que todos son malas personas, pero sin duda alguna la intervención de estos intermediarios en esta transacción tan importante como lo es el mercado inmobiliario puede generar fluctuaciones en los precios. Podría ser una de tantas, pero me parece interesante y me parece beneficioso para las familias y de nosotros que queremos crecer, que quiten el afán de que tengan un realtor. Miren, yo traté una vez de comprar sin un realtor. Te metes en Zillow, colocas seller by owner, es decir, que te lo venden directamente el dueño de la propiedad, y yo quería establecer una transacción directamente con el vendedor para no tener que pagar esa comisión o para que el vendedor estuviese más dispuesto a negociar el precio de la casa porque ambos no estábamos utilizando un intermediario. Entonces, fíjense que es muy complicado porque la gente que está dispuesta a vender, mucha de ella no quiere vender sin un realtor, porque el realtor de alguna manera te ayuda en el proceso de la venta, te orienta. Pero la verdad es que si entiendes un poquito el proceso e investigas un poquito, te das cuenta de que el realtor realmente no hace demasiado. Tienes a una agencia de título que te ayuda en el proceso y tienes al financista, que es el que te da el dinero. Fíjate que yo no quería buscar un realtor porque yo había conocido el proceso y había incluso perdido dinero una vez tratando de hacerlo. Entonces decidí hacerlo por mi cuenta y me puse a buscar en Zillow propiedades, y mucha gente, o el 90% de la gente, vende sus casas a través de un realtor. Quiere decir que tú estás obligado, a juro, a pasar por ese intermediario. Y me frustra porque tú sabes que ese vendedor está incluyendo su comisión en el precio de la venta, que te afecta indirectamente a ti y a tu presupuesto. Entonces,
Lo que pasa es que también los realtors tienen un portal que es el MLS, que es donde publican sus cosas, sus propiedades, y directamente se publica en muchos portafolios como Zillow, como Realtor.com, como Homes.com. O sea, publican en una plataforma y se muestra en todas. Eso es una ventaja que tienen ellos, el marketing. Un ejemplo también porque a mí me apasiona muchísimo este tema, un ejemplo que tuve el año pasado, hace un año y medio, yo estaba vendiendo un terreno y yo publiqué el terreno como en $30,000. Y me escribió esta realtor, que es muy buena gente, ella es muy buena persona y fue la que me ayudó a comprar mi segunda casa. Y ella me dijo, yo te ayudo a venderlo, dime cuánto estás pidiendo por ese terreno. Yo le dije, bueno, estoy pidiendo 30. Entonces ella me dijo, bueno, yo te voy a ayudar a venderlo. Y yo le dije, bueno, si tú me vas a ayudar a venderlo, no lo quiero en 30, lo quiero en 34. Efectivamente, apenas ella lo publicó, empecé a recibir ofertas. Ella me dijo, mira, alguien te está ofreciendo tanto, te está ofreciendo tanto. El problema es que a lo largo de esos 6 meses, todas las ofertas estaban muy por debajo de la que yo había establecido inicialmente en función de no perder el costo de la comisión con esa realtor. Entonces, al final la terminé vendiendo, creo que fue como en 29. Y de ahí, no mentira, en 32, algo así. Y de ahí tuve que pagar la comisión al realtor, que fueron como $2,000 o $3,000, porque era obviamente un terreno, pues era un costo mucho menor. Me sorprende y me desespera saber de que el mismo terreno yo lo publiqué. No mentira, fue así. Yo recibí como 29 o 28,000 y ese terreno se terminó comprando en 33 al final. Y me dio rabia porque ese mismo terreno yo lo había publicado en Facebook y esa persona no pagó por ese terreno el precio que yo publiqué en Facebook, sino que se lo compró a la realtor y pagó $4,000 más solo por no haber visto esa publicación en Facebook, que obviamente, como ustedes saben, uno no paga comisión ahí en Facebook. Entonces, por eso les digo, cómo es posible que nada más el hecho de tener el intermediario hace que la transacción se vuelva más costosa. Y esto se manifiesta no en un terreno de $30,000, esto se manifiesta en casas de 500 y $1,000,000. Imagínense el nivel de comisión. Pero bueno, me alegra haber compartido este dilema con ustedes. Esto es un tema súper interesante y bueno, nada, quiero escuchar tu opinión. Espero verte en una próxima oportunidad.